las propuestas de los acuerdos de cambios de fase que hemos alcanzado después del procedimiento ordinario de propuestas de las comunidades autónomas, valoración técnica y reuniones bilaterales que hemos celebrado entre el miércoles y el jueves, en número de 17 reuniones bilaterales, y las propuestas son las siguientes. Pasan a la fase 2, progresan a la fase 2 toda la comunidad autónoma, todas las unidades territoriales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En Cataluña, la región sanitaria de Barcelona, que incluye, como ustedes conocen, Barcelona Ciudad, región metropolitana norte y región metropolitana sur, excepto la zona de Alt Penedès-Garraf, y la región sanitaria de Lérida. Y toda la Comunidad de Madrid, en conjunto, también progresa a fase 2. Progresan a la fase 3 los siguientes territorios. Todas las unidades territoriales de Andalucía, incluido Málaga y Granada, todas juntas progresan a la fase 3, la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comunidad Autónoma de Asturias, las Islas Baleares, Formentera, conocen ustedes, ya estaba en fase 3, el resto de las islas progresan a fase 3, la Comunidad Autónoma de Cantabria, las provincias de Guadalajara y Cuenca en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las zonas sanitarias de Alt Pirineu, Aran, Terres de l'Ebre y Camp de Tarragona en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Extremadura, las dos provincias, Galicia, 4 provincias, La Rioja, Navarra, Melilla, Murcia y el País Vasco. Estas son las decisiones que hemos adoptado conjuntamente. También las Islas Canarias, que no sé si la he mencionado antes, que ya saben también que ahí las islas de La Gomera, Hierro y La Graciosa estaban ya en fase 3, el resto de las islas también progresan a fase 3. El mapa final de España después